Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta 28ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. En este primer domingo de mayo de 2011, fecha en la que el Papa Juan Pablo II acaba de ser beatificado por su sucesor, queremos completar el díptico que iniciábamos la semana pasada con una aproximación a su figura y personalidad. En esta ocasión dedicaremos nuestro programa a analizar el pontificado del nuevo beato, el tercero más largo en la historia de la Iglesia. A lo largo de más de un cuarto de siglo, Juan Pablo II protagonizó una catequesis viviente que dejaría honda huella en católicos de todo el mundo. Y aunque su pontificado, como toda obra humana, tuvo también sus carencias, nadie podrá poner en duda el abnegado amor a la Iglesia, el compromiso con la dignidad del hombre y el entusiasmo misionero que animaron los días de aquel polaco intrépido. Se ha repetido hasta la saciedad que el papado de Juan Pablo II fue progresista en lo social y conservador en lo moral. En tan simplificadora fórmula se condensa nuestra incapacidad para trascender los estereotipos ideológicos, pero sobre todo cierta ceguera para comprender la radical coherencia de un papa que supo, mejor que ningún otro hombre de nuestra época, identificarse con Cristo. De esa identificación extrema surge, como una consecuencia natural e insoslayable, su compromiso con el hombre, su vocación constante de caridad, dirigida preferentemente hacia los más débiles. Al vindicar la sacralidad de la vida humana, de cada vida humana, Juan Pablo II se situó por encima del cambalache ideológico para recuperar las esencias mismas del cristianismo, que hace del amor al prójimo, como reflejo del amor a Dios, el resumen de su doctrina. No caigamos en el truco de distinguir al Papa que condenaba la guerra del Papa que reprobaba el aborto. No incurramos en ese maniqueísmo burdo que aplaudía al Papa cuando vituperaba las formas degeneradas del capitalismo y en cambio le volvía la espalda cuando exigía una sexualidad volcada hacia la vida. El Papa era siempre el mismo. Quienes vivíamos instalados en la incongruencia éramos los receptores de su mensaje. ¿Acaso la enseñanza más valiosa de aquel Papa irrepetible fue el testimonio del valor cristiano del sufrimiento? Juan Pablo II fue durante años una catequesis viviente sobre el misterio del dolor y sobre la victoria del espíritu sobre las debilidades de la carne. Juan Pablo II vivió en intimidad con la cruz y todo su papado puede leerse como una rebelión contra el miedo y la complacencia que agarrotan a muchos católicos. Volvió a colocar la evangelización en el epicentro mismo de la vida de la Iglesia y formuló una doctrina sobre la sexualidad y el cuerpo humano que reivindicaba la belleza del amor como donación recíproca. Promulgó un nuevo catecismo de la Iglesia Católica y elaboró un magisterio extensísimo, atento por igual a las grandes cuestiones teológicas y a los retos acuciantes a los que se enfrenta el hombre contemporáneo. Condenó tanto los errores del comunismo como las limitaciones del capitalismo y defendió el esplendor de la verdad frente al auge del relativismo. Sus viajes apostólicos por todo el orbe, su constante desvelo ecuménico, su preocupación por las grandes cuestiones internacionales caracterizan este papado oceánico, en el que desgraciadamente también asistimos a un ascenso imparable del laicismo, a una crisis de la vida religiosa y del sacerdocio que ha propiciado episodios no por aislados menos escandalosos y a una cuestionable permisividad litúrgica. Sobre el pontificado de Juan Pablo II, que ha dejado una impronta imborrable en la Iglesia y en el mundo, así como en el corazón de millones de católicos, hablaremos hoy en compañía de Miguel Ayuso, Juan José Pérez Soba, don Joaquín Martín Abad y Alfredo Verdoy. Les prometo un coloquio formidable. Pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará.
Muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. Esta tarde veremos la segunda parte de Papa Juan Pablo II, película dirigida en 2005 por John Kent Harrison con un presupuesto que rondó los 20 millones de euros. Tan importante producción cuenta con dos actores de primerísimo nivel para interpretar dos etapas bien diferenciadas en la vida de Juan Pablo II. Si en el primer episodio que emitíamos el pasado domingo era el inglés Cary Elwes, protagonista de títulos como La princesa prometida o Tiempos de gloria, quien interpretaba a Karol Wojtyła desde la juventud hasta su elección como papa, hoy será el actor estadounidense Jon Voight, ganador de un Oscar por El regreso y de 3 Globos de Oro, quien haga lo propio abarcando los 26 años del pontificado de Juan Pablo II. A estos dos pesos pesados les escoltarán secundarios extraordinarios como el británico Christopher Lee, que da vida al heroico cardenal Stefan Wyszynski, primado de Polonia, el neoyorquino Ben Gazzara, que encarna al cardenal Agostino Casaroli, quien fuera secretario de la Santa Sede entre 1979 y 1990, y Giuliano Gemma, que dará vida a Joaquín Navarro Valls, portavoz del Vaticano entre 1984 y 2006. Recordemos que Benedicto XVI afirmó tras contemplar la película que reflejaba perfectamente el espíritu que movió el pontificado de Juan Pablo II, así como su especial relación con los católicos. Creo, Juan Manuel, no sé si estarás de acuerdo o no, que hemos de resaltar el increíble trabajo interpretativo de Jon Voight. Seguro que ustedes desde casa pensarán en varios pasajes de la película que el parecido con el pontífice es simplemente extraordinario. El mismo Jon Voight reconocía en una entrevista al respecto: probablemente tengan alguna dificultad para diferenciarme del verdadero Juan Pablo II, y si así ocurre me alegraré mucho. Cuando hacíamos la película en Europa y comprobaban el parecido, muchas personas se conmovían y me conmovían a mí, porque me transmitían tanto amor que me era imposible ser indiferente. La interpretación de Jon Voight es en verdad portentosa. No solo logra imitar las inflexiones de la voz de Juan Pablo II, así como su inconfundible acento polaco, algo que lamentablemente el doblaje no permite apreciar, sino que consigue encarnar a la perfección los achaques que paulatinamente fueron minando la salud de Juan Pablo II. Jon Voight logra, mediante un ejercicio de identificación extrema con su personaje, hacernos más comprensible el misterio sobrenatural que enaltece el barro del que estamos hechos. El rostro golpeado por el cansancio, las manos agitadas por el Parkinson, las dificultades para articular palabra que caracterizaron al Juan Pablo II de los últimos años, mostraron a los ojos del mundo la grandeza de un hombre hecho del mismo barro que cualquiera de nosotros, que anteponía su misión espiritual sobre los achaques de la carne. Nuestra época ha consagrado la salud y la juventud como ideales absolutos. Incluso ha extendido la creencia de que una vida de la que han desertado la salud y la juventud no merece la pena ser vivida. Pero aquel Juan Pablo II de los últimos años nos enseñó que nuestra misión en la tierra no es mantenernos jóvenes y saludables, sino inmolarnos en una entrega constante. Aquel hombre que mantenía una lucha encarnizada con su propia decrepitud, llevaba escrito en sus arrugas y cicatrices todo un tratado de teología. Dios mismo lo habitaba, Dios le inspiraba aquella donación sufriente. Dios mismo quería mostrar al mundo, a través de aquel Papa dispuesto a morir con las sandalias puestas, cuál era la exacta medida del amor cristiano, que se entrega hasta calcinarse. Juan Pablo II quiso estar al lado de los que sufren. Quiso demostrarnos que bajo nuestro barro fragilísimo alienta la piedra del espíritu que no admite claudicaciones. Jon Voight logra hacer visible la fortaleza de ese espíritu duro y abnegado como el granito, y por eso su interpretación resulta tan conmovedora. Que ustedes la disfruten. En ese Juan Pablo II agonizante casi, que se asoma por última vez a la ventana de sus dependencias vaticanas, golpeado por el Parkinson e incapaz de articular palabra, descubrimos
la conmovedora cercanía de un Papa que no quiere escondernos su decrepitud. También nosotros aspiramos a aproximarnos al máximo a nuestros espectadores y por eso hemos dispuesto una cuenta de correo electrónico a la que pueden hacernos llegar sus propuestas y sugerencias. ¿Hemos recibido muchos correos esta semana, Cárcava? Pues como cada semana, Juan Manuel, muchísimos correos, mensajes como el de Pablo Mesones desde Valencia, que nos dice que tiene 43 años y que su sexta hija nació el mismo día en el que Juan Pablo II lo hizo, es decir, en un 18 de mayo. Y nos asegura que desde el comienzo del embarazo de su esposa supo que eso iba a suceder exactamente así. Pablo nos cuenta también que durante la emisión del programa el pasado domingo, con la proyección de la película Papa Juan Pablo II, se emocionó mucho recordando que tuvo la oportunidad de estar cerquísima del pontífice en 2 ocasiones. También emocionados nos escribieron María Elena Garrido y Francisco Rotlán, a quienes les encantó el coloquio posterior que sucedió a la primera parte de la miniserie. José Serrano Ripoll nos pregunta si podría ser posible que dedicásemos un programa sobre la separación Iglesia-Estado con el apoyo de una de las películas que, la verdad, Juan Manuel, es de las que más nos requieren, nos demandan nuestros espectadores, Un hombre para la eternidad. Ya saben que pueden ayudarnos a mejorar el programa enviándonos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico: lágrimas@intereconomia.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomia.tv. Bueno, pues dado que las peticiones son tan constantes, tendremos que tomarnos muy en serio la posibilidad de conseguir un hombre para la eternidad. Cárcava, tienes que ponerte manos a la obra inmediatamente para convencer a esos distribuidores siempre tan displicentes, que utilizan las televisiones, sobre todo las pequeñas televisiones, para ordeñarlas y sacarles la pasta. Vamos a ver si conseguimos arrancarles Un hombre para la eternidad. La película de Fred Zinnemann, en la que se cuenta, como bien sabemos todos, la historia de Santo Tomás Moro. Y hoy santos no tenemos. Hoy santos no tenemos. Tenemos a uno, un beato, más específicamente, que acaba de ser encumbrado a los altares. Y hoy estamos aquí, más modestamente, 5 pecadores que esperan serlo en la menor medida posible. Los 4 invitados que están hoy aquí son todos ellos estupendos conocedores del papado, del pontificado de Juan Pablo II, y estoy seguro que les van a dispensar un programa muy especialmente sabroso. Paso a presentarles a nuestros invitados de esta tarde. Está con nosotros, en primer lugar, don Juan José Pérez Soba, sacerdote, doctor en teología por el Pontificio Instituto Juan Pablo II. Es catedrático de moral fundamental en la Facultad de Teología San Dámaso de Madrid, de la que en la actualidad es vicedecano. Además, es también profesor invitado en el Pontificio Instituto Juan Pablo II en Roma y Valencia y director de un máster en Ciencias del Matrimonio y la Familia en Madrid. Muy buenas tardes, Juan José. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por ser invitado, sí. Está con nosotros un habitual de este programa, a quien ya todos nuestros espectadores conocen bien. Se trata de don Miguel Ayuso. Pertenece al cuerpo jurídico militar y ha sido letrado del Tribunal Supremo. En la actualidad es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Es asimismo director de la revista Verbo, presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos y autor de más de 20 libros. Entre los más recientes se hallan La Constitución Cristiana de los Estados o Estado, Ley y Conciencia. Muy buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos de nuevo y por ser, una vez más, como ya lo fuiste en el programa del Apocalipsis, el único seglar entre tanto clérigo. Van a empezar a considerarme una suerte de clérigo camuflado. Sí, no está mal tampoco que te consideren eso, te podrían considerar cosas peores. Muy buenas tardes, damos también la bienvenida a Monseñor don Joaquín Martín Abad, vicario episcopal para la vida consagrada de la Archidiócesis de Madrid. Es doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y prelado de honor de su santidad. Además, es canónigo de la Catedral de la Almudena y capellán mayor del Real Monasterio de la Encarnación. Ha escrito muchos libros, entre otros las biografías de Alonso de Orozco y Francisco Martín Casariego. Su obra más reciente, que tengo
entre las manos es esta Santa María la Real de la Almudena, donde se recoge la historia de la patrona de Madrid. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pero yo no he venido a hablar de mi libro. No ha venido a hablar de su libro, efectivamente, pero es un libro que recomendamos a todos nuestros espectadores y muy especialmente, claro está, a nuestros espectadores oriundos o residentes en Madrid, porque van a encontrar en ella una guía estupenda sobre la catedral, sobre la historia de la catedral y de la patrona de Madrid. Hay, por cierto, una foto en el libro, en la consagración de la catedral, ¿no?, en donde vemos a Juan Pablo II, al beato Juan Pablo II. Muchísimas gracias, don Joaquín, por su presencia aquí. Y está, por último, completando este cuarteto de ases, el padre Alfredo Verdoy, de la Compañía de Jesús, doctor en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad es profesor de Historia de la Iglesia Contemporánea y de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad Pontificia Comillas. Es autor, entre otras obras, de Los bienes de los jesuitas, disolución e incautación de la Compañía de Jesús durante la Segunda República, Síntesis de Historia de la Iglesia, Baja Edad Media, Reforma y Contrarreforma, o El molinero de Dios, una biografía de San Francisco Javier. Muchísimas gracias, Padre Verdoy o Alfredo, muchísimas gracias como quieras, por estar hoy aquí con nosotros. Una cosa, no es que el libro se titule Síntesis, ese es un libro, y otro es una biografía sobre San Francisco Javier que titulé El molinero de Dios. El molinero de Dios, son claro, dos cosas sí, distintas. Son dos libros distintos. Sí, pero como pone ahí yo... Pues... No, yo creo que ha quedado claro que son, son libros distintos y altamente recomendables todos ellos. Yo he de confesar que solamente he leído el primero, el de la incautación de los bienes de la Compañía de Jesús durante la Segunda República, y es un libro extraordinario, un libro de un rigor intelectual e histórico fuera de lo común. Bueno, creo que algún comentario sobre la película que acabamos de ver debemos hacer, sobre todo porque, bueno, es una película que hace mucho hincapié en ese aspecto, digámoslo así, de árbitro internacional, esa faceta política, digámoslo así, aunque la palabra está tan manoseada y tan devaluada, del Papa Juan Pablo II. No sé cómo has visto este aspecto en concreto y en general esta segunda parte de la miniserie, Miguel. Bueno, Juan Manuel, a mí la película no me ha terminado de gustar. Ya sé que pero, hombre, no podíamos esperar otra cosa de ti, Miguel. Por favor, además, sabemos que nunca te gustan las películas. No, algunas sí. Por eso te traemos al programa. Sé que la casa está implicada en la producción, de modo benemérito. No pongo en duda en modo alguno esa implicación que tuvo. La película tiene luces y sombras, hay algunos momentos en que es conmovedora, hay otros momentos en que, sinceramente, me parece que no llega. Hay momentos pintorescos en los que el Papa Juan Pablo II se pasa la vida viendo la televisión en compañía del cardenal Casaroli y de Joaquín Navarro Valls, cosa que es inverosímil. Y si ocurrió, de todas maneras se presenta de una manera un poco pintoresca para cualquiera que aborde la película con unos ojos medianamente críticos. Un Juan Pablo II envejecido viendo la televisión todo el día con Navarro Valls y con el cardenal Casaroli, sinceramente es disparatado, ¿no? Bueno, la verdad hay que decir que cuando aparece viendo la televisión es cuando ocurren grandes acontecimientos mundiales. Se la lleva. Yo no veo nada en la televisión, pero cuando te enteras que un avión se ha empotrado en las Torres Gemelas, pues pones la televisión, ¿no? O sea, quiero decirte que tampoco te pases. Venga, bueno, pero sigue. Veo que Juan Manuel está dispuesto a corregirme en toda apreciación crítica es que relativa a la película. Eres implacable, eres de un rigor. Y efectivamente la película, creo que en lo que sí hace justicia a Juan Pablo II es en la naturaleza, en la dimensión mediática, el término es horrible, pero bueno, de su pontificado. Es decir, acierta a recoger que se trata de un papa que jugó como nadie con los medios. Y eso tiene su reflejo en la cinta. La cinta que hemos visto, se ve perfectamente esa relación, hay una serie de guiños que tienen que ver con la relación de Juan Pablo II con los medios. Hay muchas otras cosas que decir que yo no quiero ahora entrar porque me has pedido que concretamente tras Bueno, una porque visión... quizás lo que más llama la atención, es decir, la miniserie concede mucha importancia a este aspecto
Claro. Sí, de Juan Pablo II como árbitro internacional, como hombre que se preocupa de las relaciones internacionales, que interviene incluso de forma muy evidente en el proceso democrático que se abre en Polonia. Bueno, y esto puede llamar la atención, ¿no? Porque... Es que es inevitable, Juan Manuel. Es que parece como que la Iglesia, al desaparecer los estados pontificios, ahora estamos a los 150 años de la unidad italiana, se hubiera liberado. Pero es que en realidad los estados pontificios lo que hacían era proteger la voz y la independencia de la Iglesia. Y eso, ya sin esa apoyatura humana, ya liberada de esa apoyatura humana, no deja de emerger por otros medios. ¿Por qué? Porque el papado no puede dejar de estar profundamente implicado con todas las dimensiones de la vida humana, entre las cuales las dimensiones colectivas y políticas tienen una gran relevancia. De tal manera que eso creo que es justo y que hace justicia y que solamente puede sorprender a quienes no hayan meditado profundamente sobre el significado del pontificado romano. Ahora bien, dicho esto, que me parece que es elemental y que es de toda justicia reconocerlo, yo tengo la impresión de que quizá la película se resiente de un carácter apologético, como es natural, de la figura de Juan Pablo II, y en la que su dimensión internacional posiblemente aparece o exagerada o en algunas ocasiones sobredimensionada o en algunas ocasiones incluso con algunos hechos concretos no acertadamente presentada. Yo me limitaría, como aperitivo, a mencionar la relación y la aparición del cardenal Agostino Casaroli, secretario de Estado y nombrado muy pronto por Juan Pablo II, el año 1979, se nos ha dicho, y que se mantuvo durante largo tiempo junto con Juan Pablo II. Claro, Agostino Casaroli era uno de los grandes hombres de la política vaticana de la posguerra mundial. Agostino Casaroli es uno de los hombres que está detrás del Pacto de Metz, es decir, del Acuerdo Roma-Moscú, de alguna manera, que intervino en los años posteriores, en los años del Concilio, para evitar que hubiera una condena expresa del Concilio a cambio de otras contrapartidas. Es el hombre de la Ostpolitik, es decir, de la política del Este, de la política de mano tendida ante el comunismo, probablemente entendiendo que el comunismo era imparable y que el comunismo iba a ganar, un error de cálculo estratégico político que los papas cometieron. Empezando por Pío XII, papa de cuya memoria soy devotísimo, pero que... Sin embargo, eso no se podría atribuir a Juan Pablo II, ¿no? Pero, Juan Pablo II sí creía en la caída del comunismo. Juan Pablo II cree en la caída del comunismo, pero junto con el hombre que ha hecho todo lo posible para que exista un statu quo con el comunismo, ahí hay un punto misterioso. La mera presencia de Casaroli junto con Juan Pablo II no queda resuelta en la película con una frase un poco absurda de aunque estemos de acuerdo entre los dos, ya veremos cómo salimos de esta. Pero creo que este es un punto importante en el que creo que se ha exagerado relativamente el papel de Juan Pablo II en este orden. Y en lo demás aparece justamente en otros aspectos, por ejemplo, en la relación con las guerras que se producen en su pontificado, ¿no? Sea el inicio de las guerras del Golfo o sean las guerras balcánicas, en las que Juan Pablo II mantuvo una posición de política internacional verdaderamente católica, sin arredrarse, sin amedrentarse ante lo que podían ser las exigencias de las potencias internacionales que le hubieran reclamado otra cosa. Pero son muchísimos aspectos, ya digo, yo creo que la película refleja bien la importancia del Papa, creo que la sobredimensiona en algún punto, creo que posiblemente hay algunos puntos oscuros como el de la figura de Casaroli y hay otros que a mí me agradan sobremanera como el tema de la actitud del Papa ante la guerra. Hombre, sí, además que fue una posición, fíjate, todos recordamos la posición ante la guerra de Irak, ¿no? Cuando muchos consideraban que Juan Pablo II era una especie de, bueno, o que estaba en contubernio, ¿no?, con los Estados Unidos. Siempre se habló de esa alianza Reagan, Margaret Thatcher, Juan Pablo II frente al comunismo, y sin embargo en ese momento Juan Pablo II no tiene rebozo alguno en oponerse a esa operación militar, ¿no? En lo cual mostró, creo, la libertad de la Iglesia, ¿no? Las únicas guerras justas que encontraba eran las guerras que Polonia había tenido en su historia al servicio de su independencia, porque eso sí, bueno, el Papa era un nacionalista polaco di ferro, como dicen los italianos. Alfredo, ¿qué te parece esta faceta política que tanto se resalta en la miniserie? Pues me ha parecido que está bien tomada.
llamada. Es decir, yo creo que en esta película aparece un papa que aparentemente no tiene ningún poder, pero que sin embargo va a gobernar y va a dirigir o codirigir o influir en la política internacional de una manera decisiva. Yo querría traer aquí unas imágenes de la película, que está al comienzo de la película, cuando es elegido papa, aparece leyendo una serie de documentos. Entonces este papa, que ha pronunciado miles de documentos, que ha leído, según he visto por ahí, más de 100.000 folios en público, pues aquí yo creo que queda reflejado un poco lo que Jean Guitton escribió en un momento determinado en un libro sobre Pablo VI, haciendo una presentación del pontificado, decía y valoraba cómo al desaparecer los estados pontificios la Iglesia podía perder poder y podía perder seguridad. Sin embargo, Guitton reconoce que un solo hombre que representa a la Iglesia, que es el vicario de Cristo, puede estar presente en el mundo y puede, con su autoridad moral, con su convencimiento religioso, con su experiencia de Dios y de los hombres, dirigir los problemas que el mundo está teniendo. Entonces yo creo que eso me ha gustado mucho de la película. También me ha gustado un poco el activismo de Juan Pablo II. Es un papa, como fue un hombre activo durante toda su infancia y juventud y formación sacerdotal y episcopado, el activismo que caracteriza al sacerdote católico desde la segunda mitad del siglo XIX hasta hoy, pues aquí aparece de una manera totalmente manifiesta. Y el activismo se ve, yo no sé si es cierto, yo lo he aprendido en la película, que hubo un encuentro del líder de los... Lex Walesa. Les Walesa en unos bosques. Yo no sé si eso es cierto, pero ciertamente lo que se muestra es un hombre convencido no solamente de la política que se tiene que seguir en su país, sino de toda política en bien del hombre, en bien de la sociedad y en bien de los más débiles. Y en la película hay un momento de enfado del Papa, cuando ya anciano, cuando ya decadente, pues le dicen que no puede ir a África. Y dice, yo tengo que estar en África, tengo que estar en ese momento de terror que son las guerras de los lagos del centro de África. Bueno, entonces yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y yo diría que con eso habría suficiente. Aunque también la actividad política de Juan Pablo II, hay que ver que detrás de él, o él dirigiendo el Vaticano y la Iglesia, hay instituciones que mantienen con mucho rigor, con mucha capacidad política y diplomática, con mucha valentía y con mucho arrojo, todo lo que es la vida de la Iglesia en la política internacional. Entonces nosotros no podemos olvidarnos de que cuando comienza el pontificado de Juan Pablo II, la Iglesia tiene relaciones con 161 países. Las nunciaturas están totalmente en activo y que la Iglesia está presente en todos los organismos internacionales donde se debaten los grandes problemas y aunque, bueno, se lo han tenido que ganar a pulso, porque en los grandes congresos de Viena en el siglo XIX y en otros sitios la Iglesia fue expulsada, es llamada y ahí tienen intervenciones de primera categoría. Entonces yo creo que estas cosas hay que tenerlas totalmente en cuenta y a mí me parece que la marcha política de Juan Pablo II se debe entender de dos maneras. Una, el comunismo cae porque tiene que caer. Lo mismo me atrevo a decir aquí, que va a caer el comunismo de Cuba por las mismas razones que cayó el comunismo en Europa y en el mundo. No por razones solamente económicas, sino por una revolución religiosa de tipo cultural y humano que se está produciendo. Y estamos viendo ahora en los medios de comunicación cómo, gracias a la Iglesia, en Cuba hay un avance. Pues algo de esto ocurre ahí. Y después yo creo que Juan Pablo II marca de otra manera, desde su doctrina social de la Iglesia, una política internacional que, además de ser certera en el análisis, propone por dónde se puede caminar. Y eso de construir una ética social, una solidaridad, eso obedece a algo que está en la cabeza y que es la manera de hacer política de la Iglesia. Entonces yo casi diría, bien, reconozcamos que es importante en la caída del comunismo, evidentemente los tiempos lo favorecieron, pero aquí lo que se debe tratar es el impulso religioso y teológico que hace que caigan todo este tipo de cosas y que la Iglesia quiera estar presente de manera manifiesta en estos lugares y en estos sitios. En todos los sitios.
Entonces eso es claramente político. Y los viajes tienen también mucho de político y al mismo tiempo de religioso. Eso es lo que yo diría para empezar. Bien. Claro, un espectador inocente que estuviera viendo la película podría decir, siempre nos han dicho, vamos, dijo nuestro Señor, y siempre repetimos, dad al César lo que es del César. Sin embargo, en esta película vemos al Papa muy ocupado de los asuntos del César, podría decirnos alguien. Don Juan José, ¿qué le podríamos responder a esa persona? Que hay que dar a Dios lo que es de Dios, ¿no? Y entonces que Dios te está presente en el mundo. O sea, no podemos presentar a un Dios fuera del mundo o que solo importa en lo íntimo de la conciencia sin tener que ver con lo que las personas viven e interesa a las personas porque le interesa a Dios y le interesa a la Iglesia. Yo creo que estoy muy de acuerdo con Alfredo. Yo creo que en la película se ven dos momentos que creo que permiten interpretar lo que, a mi ver, es la idea política de Juan Pablo II, ¿no? Que es cuando dice el comunismo va a caer por un motivo espiritual. Ese es el motivo que va a caer, ¿no? Yo creo que en eso él tiene una visión de teología de la historia muy particular, que es muy eslava, en la cual los destinos de las naciones tienen que ver mucho con la providencia de Dios, ¿no? Yo pienso ahí sobre todo al gran teólogo ruso Soloviev, que es la idea fundamental que él tiene de una visión de la historia que lleva a Dios y que se manifiesta profundamente dentro de la historia espiritual de los pueblos, ¿no? Y por eso que hay como grandes mentiras y que el comunismo era una gran mentira. Y la mentira se puede mantener por un poder de los hombres, pero siempre termina. Y entonces se ve la verdad que hay detrás. Y esa es su idea, ¿no? Creo que relacionando con la película de la semana anterior, es la misma idea que él tenía de los nazis. Pueden tener un gran poder, pero esto pasará. No podemos simplemente responder al momento, tenemos que tener una decisión histórica más grande, porque solo así construimos algo. No podemos reaccionar contra, la Iglesia no está para reaccionar contra el comunismo, sino para construir realmente una humanidad que irá más allá del comunismo. Creo que eso es la gran idea que tiene. Y por eso su idea fundamental es la libertad. Está el momento cuando se encuentra, creo que con Gromyko, la primera vez y le aconsejan no trate este tema que es políticamente incorrecto y saca directamente el tema de la libertad religiosa, ¿no? Que es precisamente las tiranías tienden a ocultar las realidades y por eso siempre son opresoras de la libertad. Esta visión que haces, que planteas de la historia, es decir, en donde estos regímenes injustos, fundados sobre la injusticia, se derrumban por razones espirituales, es decir, porque el espíritu de alguna manera que ha sido amputado, ¿no?, a quienes están sometidos a ellos, termina emergiendo. De alguna manera también podría predicarse de nuestras, pues por eso yo creo que la segunda democracias hedonistas, relativistas, en donde probablemente la insatisfacción mayor, más allá de otras formas de crisis económica o crisis política, etcétera, etcétera, probablemente de donde están haciendo ahora mismo la insatisfacción es una insatisfacción de índole espiritual, ¿no? Yo creo que es lo que en la película no se refleja y que en cambio ha sido muy real en Juan Pablo II, que es toda la parte política, que es absolutamente política, pero que no es directamente de estados y gobierno, ¿no? Que es la parte de la presencia de la Santa Sede respecto a las políticas internacionales sobre la población y sobre la mujer, en la cual la Santa Sede lideró todo un planteamiento que quería mostrar precisamente la falacia enorme de una serie de estados que han utilizado una política totalmente opresiva para la extensión de determinadas prácticas de población en las que naturalmente se incluía el aborto por unos motivos purísimamente económicos. Y como esto era realmente un tipo de opresión y un tipo de falta de libertad absoluta. Y que el Papa lideró, recuerdo muchísimo, porque yo estaba en Roma en esos momentos, el año 94, que era el Año Internacional de la Familia, cuando fue el famoso encuentro allí en el mismo Roma entre Clinton y Juan Pablo II, porque se comentó en todo Roma cómo habían sido los momentos más duros de la vida de Juan Pablo II en la medida en que Clinton dijo que no a todas sus propuestas.
y entonces que el Papa veía como el Año Internacional de la Familia iba a servir contra la familia y que se planteaba toda una política precisamente para la extensión de una realidad en la que todo se reduce al puro individuo y que eso es la mayor falta de libertad que una persona puede tener. Entonces yo creo que esa realidad de una libertad espiritual, que no es una libertad meramente negativa que te dan, sino una libertad que una persona encuentra en sí mismo y que quiere expresar, y que tiene algo grande por lo que expresar, era la raíz de su política. Y una raíz política que iba más allá de la simple circunstancia puramente actual y que por eso veía dónde podía construir la Iglesia y que ese es el papel de la Iglesia, fomentar esa libertad espiritual porque va a tener una manifestación que construye cultura y que esa cultura es capaz de cambiar la historia. Don Joaquín, siempre se trata de caracterizar a los papas, ¿no? Y siempre se dice, pues, por ejemplo, pues de Pío XII, que sobre todo era un diplomático, ¿no? Y de nuestro Papa actual, de Benedicto XVI, se dice pues, que fundamentalmente es un teólogo. Y hay quienes dicen que Juan Pablo II fue sobre todo un político. Yo creo que esto sería muy reduccionista, ¿no? Yo creo que sí. En primer lugar, querría decir que alguien se atreva a hacer una película sobre Juan Pablo II a 6 años de distancia de su muerte, pues es atrevido, pero también es gratificante. Es atrevido porque cada uno de nosotros tenemos una memoria tan reciente que podemos contrastar como estamos haciendo aquí y nos estamos poniendo nosotros a ser directores de una futura película que no hemos hecho. Pero es gratificante porque nos hace revivir todo aquello que nosotros hemos pensado. Ciertamente Pío XII era buen teólogo, era también pues, diplomático porque había estudiado en la academia y había estado en una nunciatura importantísima en Europa. Y Juan XXIII pues, era como un pastor bondadoso que se ganó al mundo, se lo metió en el bolsillo y todo el mundo empezó a llamarlo el Papa Bueno. Pablo VI era un gran intelectual también como Juan Pablo II y diplomático, pero también tenía una sensibilidad muy grande por la cultura de su tiempo, de tal forma que llegó a afirmar que el drama de nuestro tiempo es la separación que existe, la ruptura que se da entre la fe y la cultura, entre muchos. Y yo definiría al Papa Juan Pablo II como todo junto. Era un pastor, era un teólogo, era también un buen filósofo, antropólogo, pero no dejaba de ser diplomático de la manera que lo era Juan XXIII, diciendo la verdad. Yo creo que, y como decía el padre Alfredo, el comunismo tenía que caer, el liberalismo pues también tendría que moderarse a la fuerza por sí mismo. También caerá, don Joaquín. No, porque es que si no se tragará... Lo veremos caer, se tragará a sí mismo. Pero ante la postura que Juan Pablo II mantuvo ante socialismo, comunismo y liberalismo y, por otra parte, capitalismo, que no siempre se pueden unir las dos cosas, era de decir la verdad. Cuando en Polonia, en su primer viaje, se planteó con los papeles que antes Jaruzelski le temblaba el pulso de ver lo que podía suceder como sucedió, estaba diciendo, entre todos los discursos y saludos, la dignidad de la persona humana. Y eso, ante lo social, ante la vida, ante unos regímenes y ante otros, ante lo que hemos comentado antes de las guerras de un signo y de otro, la dignidad de la persona humana como hijos de Dios. Yo creo que esa idea, cuando se la empezaron a comer y a digerir esos regímenes y sobre todo el pueblo que lo sustentaba, porque un régimen no se puede sustentar si no hay un pueblo que lo sustenta, entonces fue cuando se produjo el cambio. Pues sobre esos cambios que se producen durante el pontificado de Juan Pablo II, en este día tan especial en el que todavía nos dura la emoción de haberlo visto en los altares, vamos a hablar en unos minutos. No nos dejen, por favor.
Definíamos antes o calificábamos antes el papado de Juan Pablo II como oceánico, y ciertamente lo es un papado de unas proporciones casi inabarcables. María Cárcava, en 4 líneas, va a intentar abarcarlo, pero es que María Cárcava es mucho María Cárcava. Ella tiene la palabra. Y también son más de 4 líneas. El pontificado de Juan Pablo II, con una duración de 26 años, fue el tercero más largo de la historia de la Iglesia, después de los de San Pedro y Pío IX. Elegido papa a los 58 años, el 16 de octubre de 1978, Karol Wojtyła tomó el nombre de Juan Pablo II en nombre de su predecesor. Durante su papado visitó 129 países, escribió 14 encíclicas, proclamó 482 santos, 1.330 beatos y nombró cerca de 3.000 obispos. Fue un papa preocupado por el diálogo ecuménico, el primero en entrar en un templo luterano, en una sinagoga judía y en una mezquita musulmana, el primero también en pedir perdón por los pecados cometidos por los hijos de la Iglesia. Y es que todo en el papado de Juan Pablo II parece tener dimensiones extraordinarias. Culminó proyectos de ejecución tan difícil como el Catecismo de la Iglesia Católica y fue defensor de la dignidad de la vida humana desde el momento de su concepción hasta su desenlace natural. No tuvo empacho en calificar, así lo hace en su encíclica Evangelium Vitae, de democracia totalitaria a los parlamentos que aprobasen leyes de aborto. Siempre estuvo preocupado por contribuir a una vida social y laboral integrada y justa, con condenas claras al capitalismo consumista y al hedonismo alienante que caracteriza nuestra época. Fue un papa que a través de sus encíclicas reflexionó sobre problemas antropológicos acuciantes en conexión con la moral. El papel de la verdad en la conciencia y el sentido de la sexualidad, el amor conyugal y la familia fueron preocupaciones constantes en su pontificado. Su teología del cuerpo, desarrollada a través de unos cursos que ocuparon casi 140 audiencias pontificias, fue una de sus aportaciones doctrinales más profundas y novedosas. Juan Pablo II consideraba que una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida. De ahí que en un esfuerzo por aproximar Fides et Ratio fundara el Pontificio Consejo para la Cultura. He aquí algunas de las líneas maestras de un pontificado que exponemos al análisis de nuestros invitados esta tarde. Y efectivamente, Cárcava, que has estado extraordinaria, solamente has podido plantear algunas de esas líneas maestras en las que estoy seguro que nuestros invitados entrarán y además aportarán otras muchas. Miguel. Sí, no cabe duda de que es complejo. María lo has resumido muy bien y yo quisiera empezar con alguna de esas líneas. No tengo la pretensión de abordar una especie de síntesis o de balance. Tenemos tiempo para hablar y seguramente van a ir saliendo más que me cosas. parece excesiva. Pero yo quisiera empezar con una que me parece relevante y que me parece que en ella radican una especie de tensión entre signos contradictorios muy significativa de su pontificado, que es, de alguna manera, Juan Pablo II es el Papa del Concilio Vaticano II, porque es el Papa que se encuentra con esa hecatombe que ha sido el concilio, que ha empezado a ser desarrollado, ejecutado, y que él encuentra a la Iglesia en pleno desarrollo. Es verdad que el concilio ha sido desarrollado o ejecutado en términos que podrían ser considerados los de un cierto racionalismo, es decir, una cierta apertura al mundo moderno que implica la admisión o la adhesión a unas ciertas categorías teóricas y prácticas que son las del mundo moderno. Y él se encuentra en esa coyuntura, una coyuntura compleja en la que ese proceso está iniciado, está en obra, y él inicia, por una parte, una especie de, no digo vaciamiento del proceso, pero empieza una especie de lucha a 360 grados contra la secularización. Yo creo que él, desde el inicio, dice que hay que abrir las puertas a Jesucristo. Esa abrir las puertas a Jesucristo, que está en el inicio de su mensaje inicial, no es incompatible con la apertura al mundo que había estado en el primer mensaje de la convocatoria del Concilio Vaticano II por parte de Juan XXIII, pero inicialmente, ya desde entonces, nos encontramos con una especie de intento de lucha contra los elementos en los que se concreta la secularización. Hay una especie de deseo de recuperación de lo genuinamente popular
frente a las categorías del racionalismo. A mí me parece que esto es uno de los grandes logros de su pontificado, la recuperación de los elementos del catolicismo popular, que se demuestran, por ejemplo, en los aspectos de la mariología, las tendencias de protestantización típicas del racionalismo posconciliar, encuentran un freno desde el punto de vista práctico en una gran cantidad de decisiones de Juan Pablo II. Otra cosa distinta es que él haya conseguido grandes éxitos en ese proceso. Yo lo dudo. Yo creo que consiguió éxitos relativos, limitados. Yo limitaría Bueno, yo creo que en lo que es en el culto a la Virgen, en la devoción a la Virgen, yo creo que sí ha logrado... Ahora no me refería específicamente a ese aspecto. Pero porque lo has mencionado, Sí. y me parece interesante, porque yo creo que cuando la religión católica se queda sin la Virgen María, se agosta y se muere. O sea, quiero decir que nuestra fe tiene mucho que ver con la belleza que introduce María en el plan de la salvación. Y eso yo creo que sí es un logro evidente de Juan Pablo II, en un momento en el que parecía que tenerle devoción a la Virgen era una cosa de paletos o de lumpen católico, Lo que pasa casi, es que ¿no? yo creo que la limitación de sus éxitos en este punto de lucha contra la secularización deriva principalmente de haber querido luchar contra el mundo, pero utilizando el lenguaje del mundo. Y claro está, eso es una fuente de equívocos que después de la gran hecatombe del Vaticano II, de la que todavía no se había recuperado la Iglesia, y de la que tardaría en recuperarse, y de la que no se ha recuperado aún la Iglesia, pues en esa coyuntura él siguió una estrategia osada, valiente, atrevida, incompleta y equívoca y ambigua, probablemente por las coordenadas en las que se desenvolvía. Alfredo y Sí. don Joaquín. Yo diría tres cosas para entender este pontificado. Una primera, el esfuerzo por el perdón, lo que significa el perdón. Otra segunda, el esfuerzo por rehabilitar la fe. Y otra tercera, en conexión con lo que se ha dicho últimamente aquí, Miguel, sobre la recuperación y reorientación del catolicismo popular. Entonces, que este Papa, el año 1965, en el concilio, pidiera perdón y pidiera ser perdonado a los obispos alemanes, eso marca su vida siendo obispo y siendo sacerdote, y va a marcar su vida siendo pontífice. Porque pedir perdón significa ser inteligente, ser valiente, ser atrevido, molestar, llamar las cosas por su nombre, poner a la gente en su lugar, crearse amigos y enemigos y tomar decisiones. Y yo creo que las encíclicas sociales de Juan Pablo II están orientadas fundamentalmente a que tomemos en serio la realidad social. Y la realidad social significa que no podemos permitir que haya tantos hombres que no tienen absolutamente nada. Entonces, si no es desde una posición del perdón, no hay absolutamente nada. Segundo, yo creo que este Papa, a mi modo de entender, intenta enlazar con los grandes papas del siglo XIX, con los grandes papas, con el único papa grande, con el Papa Pío IX y el sílabus. Es decir, en el sílabus, que todo el mundo habla mal del sílabus, convendría profundizar en él y convendría darnos cuenta de lo que significaba entonces la razón. Y la razón quería liquidar absolutamente todo y hacer un mundo nuevo. Bueno, yo creo que se parte desde ahí. Y desde ahí el Papa, en Fides et Ratio, afirma la capacidad de la razón. Eso sí, con una nueva concepción de lo que es la revelación. La revelación sigue siendo la misma, pero debe ser entendida de manera un poco diferente. Y yo creo que el Papa intenta hacerlo. Otra cosa es que esto se pueda conseguir. Porque claro, aquí hay otra cuestión. Y es que nosotros, queramos o no, nosotros los 5 que estamos aquí y los espectadores que nos están viendo, somos hijos de este mundo. Y entonces, en lo bueno y en lo malo, en el lenguaje que utilizamos, hay ambigüedades. Entonces, ese es el medio que tenemos de expresión. Y al tener ese medio de expresión, pues creamos expectativas y frustraciones. Entonces, este Papa las puede crear, pero a mí me parece que inteligentemente. Entonces, la utilización de la razón en el análisis de la vida, en el análisis de la sociedad, en el análisis de los peligros del mundo y de la gran potencialidad del hombre, eso hace que nadie se quede paralizado. Y en tercer lugar, yo creo que hay una sintonía en Juan Pablo II muy significativa y muy espectacular y muy sabia hacia todo lo popular. Entonces, un catolicismo, el que nace del concilio, pues es un catolicismo en el que se pierden muchas cosas populares. Y al perderse elementos populares de la religión católica, se pierde gran parte de su esencia.
y me atrevería a decir, como han dicho algunos historiadores ingleses, promiscuidad. Y la promiscuidad de los católicos es la multitud, el sentirse en casa, el caminar juntos, el sentir el aliento del otro, el tocar el cuerpo del otro. Y esto aquí se recupera. Y se recupera de una manera, a mí me parece que admirable. Entonces, el que el Papa Juan Pablo II convoque en Manila, en un año de la juventud, a 4 millones de personas, por muy filipinos que sean, son pobres, no, eso no lo hace nadie. Y eso a mí me parece que es algo muy significativo. Y ya, para terminar, yo creo que hay otra cosa que a mí me parece muy significativa, y es que este hombre, o este pontificado, es un pontificado, por mucho que se diga, muy concreto. Es decir, después de todo lo que ocurre, aquí conviene sacar adelante un catecismo. Y el año 92 o 91 se aprueba el catecismo de la Iglesia Católica y lo tenemos como guía. Entonces... que no es moco de pavo sacar un catecismo. No, y menos en este tiempo de secularización y en este tiempo de opiniones múltiples que todo el mundo puede opinar de la Iglesia y del Papa, lo primero, y sin ningún respeto y sin, bueno, pues sin ninguna preparación. Yo diría esto para empezar, ¿eh? Don Joaquín. Bueno, yo admiro mucho a los pilotos más cuando aterrizan que cuando elevan el avión al cielo, porque cuando despega el avión está hecho como un cohete para despegar y allá va, pero para aterrizar todo ese peso en una carretera a esa velocidad, pues es una pericia muy grande. Y yo diría que así como Juan XXIII y Pablo VI despegaron en el Concilio Vaticano II, a Juan Pablo II en esos 26 años y medio le tocó aterrizar y poner a la nave de la Iglesia en un mundo, como decía Miguel, lleno de secularismo, que luego el secularismo se contagia y ya no se distingue de la secularización, sí que se distingue de la secularidad, aunque no se sabe cómo están entrelazadas unas y otras, y pone a la Iglesia en su verdadero sitio. Cuando en las intervenciones que él tuvo antes de ser cardenal en el año 67, fue cardenal en el concilio, en un libro que acaba de publicar un compañero de Juan, el profesor Gabriel Ricci. Gabriel Ricci, a quien tuvimos, recordarán todos nuestros espectadores, el placer de tenerlo en el programa de la semana pasada. Pues ha recogido... El autor de Karol Wojtyla, un estilo conciliar. Eso es, ha recogido en ese libro todas las intervenciones del Papa y se ve el sentido de Iglesia y de mundo que él tenía en ese preciso momento y que luego mantuvo en todo su pontificado, porque no tenemos más que ver dos reacciones. Los lefebristas lo tachan de innovador, de progresista, como se decía antes. Algunos teólogos de la liberación lo tachan de conservador. Y no es que haya que sacar la media para decir el justo medio está donde él estaba, sino que se podría decir es que a la vez era progresista y conservador, era a la vez. Y si miramos las 14 encíclicas que nos decía antes María Cárcava que ha publicado, que ya son, pues no solo se refieren a lo social, como el padre Verdoy decía, con razón, son unas encíclicas fantásticas después de la Centesimus Annus, Laborem Exercens, sino también sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La primera encíclica es sobre Cristo, Redentor del hombre. Después, Dives in Misericordia, Dios Padre rico en misericordia. Y por último, en esta trilogía sobre la Trinidad, Dominum et Vivificantem. Y une lo que es Dios con lo que es la vida y las necesidades perentorias del hombre. Pero luego también sobre la Virgen, pero además incluso sobre la vida, sobre el ecumenismo, sobre la misión. Cuando las encíclicas abordan los problemas de la lista de los 14, se puede saber cuáles son los problemas que tiene el hombre. Y yo he apreciado en el pontificado de Juan Pablo II, con esas manifestaciones populares, que nos haya enseñado a todos a centrarnos en Dios. Porque el secularismo no solo es la negación o puede estar en la negación de Dios, sino también el olvido de Dios. Muchos cristianos podemos ser ateos internamente, primero porque a lo mejor no nos creemos ni la resurrección nuestra ni la resurrección de Jesucristo, ni el cambio de vida posible en nosotros. Yo lo que creo que el Papa centró en Dios a la Iglesia
de una manera sencilla, de una manera popular. Y si luego nos fijamos qué hizo en los sínodos de los obispos, presidió 15 asambleas sinodales, de las generales y de las especiales. Con ese índice de temas estamos viendo la síntesis del pontificado de Juan Pablo II. Yo creo que ahora que podemos decir que es beato, pues yo estoy convencido de que los hombres listos, inteligentes, sabios, en el mundo dan ideas, pero los santos son los que dan soluciones. Y entonces yo creo que él ha dado la clave de solución que ahora el mismo Papa Benedicto XVI está continuando en la hermenéutica de la continuidad del concilio y de la continuidad con el pontificado anterior. Benedicto lo ha dicho en más de una ocasión, ¿no? Que realmente él considera que su misión es tratar de reflexionar y de hacer que la Iglesia reflexione sobre ese inmenso legado que deja Juan Pablo II. Sí. Sobre esas encíclicas, sobre todos los textos que nos dejó, ¿no? Juan José. Bueno, yo voy a apostar una opinión un poco discordante de lo que se ha dicho, porque me parece que es centrar las cosas. Yo creo que precisamente Juan Pablo II tiene una visión especialísima de la providencia y que considera su propio pontificado una providencia de Dios. Por lo cual, todo lo que él había vivido como persona antes lo va a proyectar de una manera muy específica como pontificado, como pocas personas lo han hecho. Entonces, es un pontificado muy personal. Y eso se ve. No sigue tanto una estrategia ante las circunstancias, cuanto realmente unas convicciones personales que lleva toda la vida y que considera que en ese momento es lo que la Iglesia necesita. Entonces, ¿cuáles son? Yo diría, de su vida tiene el hecho de que Dios lleva la historia. Por lo tanto, que la va a llevar en estas circunstancias y que Él tiene que intervenir en la historia. Y que por eso la Iglesia no puede estar a remolque de la historia viendo qué hacen otros para responder, sino tiene que proponer algo porque realmente a ella le corresponde abrir camino. Esa es la idea primera que tiene. Y el no tengáis miedo significa eso. No tengáis miedo de ser cristianos. No tenéis que esperar a qué hacen los demás para ser vosotros mismos. Habéis recibido una misión, tenéis que llevar esa misión. Del miedo a la esperanza, yo creo que refleja enormemente lo que ha hecho Juan Pablo II en la Iglesia. De una Iglesia que estaba descentrada en el sentido de no saber qué responder a un mundo que parece que no le hace ni caso, y que se vuelve contra ella, de repente dice, hay una esperanza muy grande porque esa voz que resuena, realmente la gente la escucha. Yo creo que los acontecimientos de su muerte lo reflejan. Parece que la gente no le ha hecho caso. Parece que la gente ha mirado a otro lado. Pero todo el mundo reconoce que ha sido un personaje absolutamente histórico y que no hay parangón ninguno con ningún otro personaje en la historia en ese momento. Y eso es que ha tomado realmente su persona como tal. La segunda cosa que creo que lleva antes, que es su idea de sacerdote, es el tema del amor humano, que se concreta en su primera encíclica, la vocación al amor. Y esto es el lenguaje, que no es un lenguaje del mundo, es un lenguaje de Dios, pero que el mundo puede entender. Y creo que ha sido luego confirmado enormemente, y eso me alegro con Benedicto XVI, con Deus Caritas Est, Caritas in Veritate, diciendo, si hablamos del amor, la gente escucha. Pero nosotros hablamos de un amor que conocemos su origen y conocemos su fin. Y eso a la gente le interesa. Y por lo tanto tomas algo que es de todo el mundo, ya puede ser cristiano, ya no puede ser no cristiano, pero que es suyo. Y ahí está Dios. Y si mostramos que ahí está Dios, en lo más profundo del corazón del hombre, empezamos un diálogo que abre caminos. Y es lo que tenemos que hacer. Eso acaba en el concilio, que para él es un momento de gracia. Yo creo que hablar de Hecatombe como concilio es un poco fuerte, ¿no? En eso, él considera una gracia de Dios enorme, pero como son las gracias de Dios, que nos dejan bastante desconcertados. Cuando una gracia es muy grande, pues a veces el deslumbre no sabe hasta dónde va. Y entonces lo que él hace ciertamente es mover un cierto modo de interpretar el concilio. ¿Y qué significa el concilio? El concilio significa una relación clarísimamente entre la Iglesia y el mundo, y que tiene que ver con la fe y la razón. Eso lo entiende perfectamente.
¿Cómo lo resume el Nueva Evangelización? Esa relación se llama Nueva Evangelización. Significa que la Iglesia no es para sí misma, tiene una misión. La misión es realizar el misterio de Dios en este mundo. Pero por otra parte, porque aporta una novedad enorme. Entiende que la dificultad de la secularización, en parte, es una dificultad, sobre todo, de falta de motivación. Las personas, vivir sin Dios parece que no importa nada, pero porque no saben ni sienten la novedad de Dios. Entonces, si racionalmente el cristianismo pasa a ser algo simplemente pasado, que corresponde a una tradición que podemos contemplar sus ruinas, pero que no puede aportar nada nuevo. En cambio, y en esa su aportación es tan personal, diciendo, hay una novedad enorme que trae al hombre el encontrarse con Dios. Solo si los cristianos realmente nos renovamos, podremos transmitirlo a los demás. La nueva evangelización comienza dentro de la Iglesia. El problema de la secularización no está fuera de nuestras murallas, sino el problema de tantas personas que están. Yo en eso recuerdo dos testimonios muy significativos sobre Juan Pablo II que me llamaron la atención. Uno es don Fernando Sebastián, cuando él habló de cómo se preparó aquí, además tú intervenías mucho, el primer viaje de Juan Pablo II a España, el año 82. Que todo era que las premisas eran claras. Solo tienen que participar personas militantes. Hay que evitar muchedumbres. Hay que evitar triunfalismo. Eso eran las premisas de cómo se preparaba el viaje. Es decir, una iglesia acomplejada. Acomplejada entre una historia bastante particular como es la nuestra. Pero decir que es una cosa para la iglesia, no tenemos que ofender a otras personas. ¿Qué hizo? Lo que vio don Fernando Sebastián con muy buena perspectiva, dice, no sabemos dónde miramos, no sabemos quiénes somos. Ha tenido que venir un papa polaco para enseñarnos lo que somos y qué es la Iglesia en España ahora. Recuerdo también hace poco con Ruini, el cardenal Ruini, que ha sido uno de quizás su cuarto brazo en esto, en lo que ha sido la Iglesia en Italia y una gran medida esa nueva evangelización en el ámbito de la cultura, ¿no? Con todo el proyecto cultural italiano que es para la Iglesia me parece un ejemplo, ¿no? Y entonces él también, ¿qué significó para los obispos italianos la llegada de Juan Pablo II? Entonces lo que dijo fundamentalmente, que nos devolvió una voz que se volvía significativa. Entender que aquello parece que las personas no nos escuchan, pero algo les queda. Y que con eso podemos seguir adelante. Y que realmente ese es el ámbito que él podía abrir, ¿no? Entonces yo creo que eso es el tema que él vio en el concilio, realmente que se traduce con la nueva evangelización. Entonces, a partir de la nueva evangelización, como se hizo en el Sínodo Extraordinario, que salió ese lema de la nueva evangelización, no el año 85, es junto a eso la eclesiología de la comunión. Diciendo, para eso hemos de cuidar enormemente lo que es la comunión en la Iglesia. Vamos a que tenemos manos pedidas, Juan José, discúlpame que no, perfecto, tenemos tiempo. Miguel, no, yo estoy muy de acuerdo con casi todas las cosas que se han dicho y algo en desacuerdo con algunas de las cosas como se han dicho, como es natural. En concreto con algunas de las cosas que ha dicho mi querido amigo Juan José. ¿En qué estoy fundamentalmente de acuerdo e incluso lo subrayaría con acentos personales con los cuales igual no están de acuerdo los demás? En esa dimensión singular de su pontificado. El pontificado de Juan Pablo II es singular. Yo creo que lo ha expresado muy bien Juan José Pérez de Soba a propósito de su confianza en la providencia y la vivencia de su ministerio como una dimensión providencial. Yo creo que esto se nota en todas sus actitudes. Lo que ocurre es que, y esto se concreta en los fenómenos mediáticos, es decir, de alguna manera hay una huida hacia adelante en el gobierno de la Iglesia. Ahí queda la curia, una curia que quizá no es capaz de manejar, y se lanza hacia adelante. Se lanza hacia el vacío con gran éxito aparente. Las muchedumbres
y con gran éxito profundo. Esas muchedumbres implican una recuperación. Lo decía Alfredo Verdoy, estoy muy de acuerdo. Eso es muy importante, esa recuperación. Pero al mismo tiempo, McLuhan decía que el medio es el mensaje y en ocasiones la debilidad de muchos elementos de su pontificado van unidos a sus grandes méritos. Ese mérito lleva consigo, en muchas ocasiones, los aspectos de debilidad, de falta de radicación, de volatilidad de muchas de las iniciativas que han quedado. Sobre esto probablemente tendremos ocasión de hablar luego, pero las Jornadas Mundiales de la Juventud pues, son fenómenos ambivalentes bajo tantos puntos de vista. Es verdad que los jóvenes, muchos jóvenes, oyen hablar de una manera clara, de una manera cercana, de una manera neta, quizá, no digo por única vez en su vida, pero de una manera especial en su vida, de cosas de las que no oyen hablar habitualmente. Pero al mismo tiempo, en un contexto relativamente banalizado, folclorístico, que plantea claramente en desacuerdo. Que plantea algunas dificultades. Yo, pero si me dejas que te ahora... No, pero... No, termina, Miguel, termina. Si además tenemos que ir a publicidad cuando tú termines y no, luego pero yo te daré la palabra a tus detractores. Yo en esto estoy de acuerdo, pero en mi desarrollo ha quedado claro que el acuerdo es parcial o fragmentario. En cambio, estoy menos de acuerdo en la segunda parte de la intervención de Juan José. Yo, sinceramente, creo que el concilio es una hecatombe y que podemos decir que donde hubo el pecado sobreabundó la gracia, y podemos decir que la gracia sale de todo y que el buen Dios consigue que de acontecimientos de una naturaleza determinada surjan y broten para el futuro otros caminos nuevos. Pero yo estaba hablando desde un punto de vista casi sociológico tan solo, no estaba hablando siquiera de los documentos del concilio, porque ahí habría que distinguir lo que se dijo en el concilio, lo que se dijo del concilio, lo que dijo el concilio y lo que dicen que dijo el concilio. Habría muchas cosas que distinguir, pero a mí no me importa en este tema, en este momento del debate, tanto el tema de los documentos. No, ahí lo que hay es una intención. Hay una intención de apertura al mundo profundamente secularista que desvencija la Iglesia, que no empieza con el concilio. El concilio tiene grandes culpas, pero no todas. Digamos que hay grandes elementos de desasosiego que proceden precisamente del periodo anterior, aunque en el periodo anterior el lenguaje no es un lenguaje equívoco, sino que son actitudes abiertas que habría que profundizar en su significado. Estoy muy de acuerdo con Alfredo Verdoy sobre el valor del sílabus y su extraordinaria importancia profética, en la oposición al mundo moderno desde un punto de vista profundísimo, de teología de la historia en realidad, que es lo que se está viendo cada vez más con el desfondamiento del liberalismo planetario. Bueno, pues ahí lo dejamos aquí. En un minuto estamos nuevamente con ustedes y tendremos que oír las respuestas a lo que nos acaba de decir Miguel Ayuso. La última intervención de Miguel Ayuso provocaba entre nuestros invitados gestos de desaprobación. Don Joaquín. Es que yo le he oído, no sé si he entendido bien, que el concilio, con todos esos aditamentos, que fue una hecatombe. Si yo dijera esa afirmación, iría rapidísimamente a confesarme,
porque me parece casi un pecado no mortal, pero sí de desconfianza. Yo estoy convencido, como el Papa Juan Pablo II, como Benedicto XVI, que el concilio ha sido una gracia de Dios para la Iglesia. Todo es gracia, ¿eh? Y para el mundo. Todo, todo. Sí, pero no gracia de rebote, Todo es sino gracia. gracia en directo. Entonces, lo que querría decir respecto a, ya no solo al concilio, sino a la misma persona del Papa, que nos gozamos de su beatificación y esperamos que pronto pueda ser canonizado, porque es un hecho histórico para quienes hoy, como nosotros, en la Iglesia estamos viendo este acontecimiento. Pocas veces en la Iglesia un contemporáneo suyo que le ha estrechado la mano, vamos, yo recuerdo, veo los álbumes, cuento las 14 veces que estuve con él personalmente y me estremezco. Tú has dicho que McLuhan decía que el medio es el mensaje y Juan Pablo II vivía otra cosa, la persona es el mensaje. Y él se ha contagiado no solo es por las cosas que ha dicho, por las multitudes que ha tenido, sino por su persona y lo que su persona ha comunicado. De tal forma que en esas Jornadas Mundiales de la Juventud, desde el año 84, la de Santiago, pues hasta la última y la que vamos a vivir aquí en Madrid con otro Papa, hay una generación de jóvenes distinta en la Iglesia, que yo no sé si se llaman de Juan Pablo II, pero si tú hablas con esos jóvenes te dirán, para mí la vida del Papa y su magisterio es mi vida porque él me ha transmitido a Cristo el Señor. Alfredo. Sí, yo le doy un poco la razón a Miguel, es decir, nosotros estamos hoy aquí 6 años después de la muerte de Juan Pablo II, haciendo un programa que prudentemente no sería lo más aconsejable, porque no tenemos perspectiva. Usted mismo lo ha dicho claramente. Entonces, yo creo que tienen que pasar mucho tiempo para que nosotros tengamos una visión medianamente global de los asuntos y haber descubierto y estudiado muchos temas y ver qué es lo que aquí realmente ha acontecido. Yo eso creo que es así, porque lo que nosotros estamos haciendo aquí es un mero ensayo y nada más, y no es poco. Y también creo que hay una cosa muy importante, y es que Juan Pablo II sabe utilizar perfectamente los medios de comunicación y enseña a la Iglesia a utilizarlos y a darse cuenta de la importancia que tiene, pero yo creo que la Iglesia todavía no sabe sacar el fruto minucioso, pequeño, formativo, no aparente de lo que es una experiencia religiosa, y además con un peligro gordo. Y es que yo puedo ver en mi casa la televisión y asistir a una buena celebración litúrgica. Y me puede ayudar. Pero después, cuando ya no vea la televisión, cuando no pueda ir a esos sitios, tengo que vivir mi fe en iglesias sucias, en iglesias con poca luz, en las que no se canta, en las que se vive la fe de otra manera, y todo eso tiene que ser enseñado. Entonces, a mí me parece que aquí hay un aldabonazo tremendo hacia la nueva evangelización, pero que la nueva evangelización después necesita instrumentos apostólicos, catequéticos, administrativos, de acompañamiento espiritual muy, muy significativo. Entonces, yo creo que realmente se va a ver la grandeza de este pontificado cuando tengamos una perspectiva de si estos jóvenes de la generación de Juan Pablo II son, como se decía hace unos años, católicos prácticos cuando tengan 70 años. Digo, yo lo que quiero decir es esto. Ciertamente, la providencia todos los papas la han vivido, todos. Y las primeras cartas pontificias de los papas realmente no se aclaran cómo ellos en su humildad han sido elegidos para suceder al vicario de Pedro. Pero a mí me parece que nosotros no tenemos todavía la perspectiva necesaria como para pronunciarnos sobre los aspectos menudos de la fe. También tengo que decir y tengo que reconocer que el simple hecho de que muchas personas vuelvan por primera, por quinta vez y tengan una esperanza en una desolación tan grande como la que estamos viviendo ya es mucho. Pero conviene profundizar estos temas. Alfredo, estarías hablando entonces de los riesgos de una fe excesivamente emotiva, es decir, una fe que, llevada en volandas de los grandes acontecimientos, de los fenómenos de masas, es una fe, sí, que estalla, llena de júbilo, pero que luego se queda en nada, se desinfla, y que frente a esa fe habría una fe, digamos, más silenciosa, más secreta, más recogida, que es la que verdaderamente vigoriza a la Iglesia. Sí, y es la que necesitamos. Sí, pero... Y es la que también se está haciendo. Es decir, a mí me parece que este pontificado se entiende cuando las personas
seamos capaces de poner en práctica, primero, un catolicismo popular que necesitamos vigorizarlo. Y en segundo lugar, yo de lo que más puedo entender este pontificado, todo el contenido del magisterio social del Papa, cuando eso se lleve a término, eso será una cosa grandiosa. Pero yo ahora comparo y digo, después de la encíclica Rerum Novarum de León XIII, el mundo entero, el mundo europeo occidental de entonces, se llena de actividades apostólicas en torno a lo social. Y ahora, con perdón, pues no veo yo ese fluir tan espectacular como pudiera ser. Entonces, la secularización nos ha herido en ese tipo de actividades. Es que hay una diferencia entre pueblo y masa. Pío XII, en su mensaje, en su radiomensaje de Navidad del año 44, me parece recordar, en el que, por cierto, hace algunas concesiones a la democracia triunfante en lo que se ve que va a ser la Segunda Guerra Mundial, pero distingue entre pueblo y masa. Entonces, lo que pasa en tiempos de León XIII y hasta fechas muy recientes es que había pueblo. Y eso era el catolicismo popular. Ese catolicismo popular ha sido destruido, ha sido minado. El concilio, como categoría sociológica, ha contribuido a minar eso. Y Juan Pablo II, dándose cuenta, lo intenta sustituir, pero ya no puede con el pueblo, ya es con la masa. Y ahí es donde están las debilidades que yo observaba y que me alegra mucho que Alfredo Verdoy comparta. Y encima ahora nos han convertido en algo peor que la masa todavía, que es la ciudadanía, no lo olvides. Yo estoy bastante... No estoy de acuerdo con esa interpretación, primero porque yo me considero un joven de Juan Pablo II. Es decir, mi vocación sacerdotal surge el año 84. José, todos somos jóvenes de Juan Pablo II, yo creo. Bueno, pero bueno, yo mi vocación sacerdotal surge en Roma en un encuentro con Juan Pablo II. Y creo, por eso no creo que sea un fenómeno tan ambiguo y tan flojo, sino realmente hay una propuesta grande dentro de un ambiente que, como todos los ambientes, tú no lo dominas. Sí, pero los personalismos siempre Pero son yo creo que fundamentalmente malos. no, yo creo que el tema del personalismo... Y en la fe, pero bueno, peor. si me dejas... Sí. Creo que hay un personalismo de Juan Pablo II que es precisamente dar valor a la persona. Y que en eso tiene unos acentos totalmente nuevos. Y yo creo que además, como él trata a los encuentros, era fundamentalmente que las personas lo consideraban un encuentro con él. Y que no hay un fenómeno de pura masa, sino que hay un encuentro. Yo creo que el tema de un fenómeno muy inexplicable como es la muerte de Juan Pablo II, solo lo explica así. La gente había considerado que había muerto algo suyo. Eso es cierto, ¿eh? Yo creo que eso es cierto. ¿Y por qué? Porque da una vinculación a la persona y cada persona se encontraba con él y se encontraba que le transmitía algo que él lo sabía. Y ese es el personalismo de Juan Pablo II, que ciertamente aparte es muy filosófico, que es erróneo. Pero yo no creo que filosóficamente creo que no es erróneo en absoluto, sino que está muy bien fundamentado y que precisamente él ve en el concilio una manera de expresarlo en la cual se toma el valor de la persona que es un elemento clave en toda la teología, en toda la filosofía, como elemento central dentro del misterio de Dios y que solo así se ilumina el misterio del hombre, y que eso es la manera que lo tiene y ese es su personalismo, que creo que refleja y que tiene como centro ciertamente una teología del amor, que es la que luego Benedicto XVI ha desarrollado, ¿no? En un minuto, ¿podrías decirnos por qué lo consideras erróneo? ¿Ese personalismo? El personalismo, todos los personalismos contemporáneos con mayores matices habría que distinguirlo, desde el de Guardini, el de Mounier, el del propio Karol Wojtyła en persona y acto, son filosóficamente ambiguos porque no tienen que ver tanto con la fundación metafísica de la persona en el tomismo tradicional, a partir de la definición de Boecio clásica, sino que implican de alguna manera una subjetivización del bien, que es, digamos, limitadora de la ética y desnaturalizadora de la ética. Y que tiene dimensiones de filosofía moderna cercanas al liberalismo, hablando claramente. Yo estoy totalmente de desacuerdo. Mi tesis doctoral es justamente sobre este tema y llego a las conclusiones contrarias partiendo de Santo Tomás. O sea, ¿crees que no hay esa subjetivización? No, hay una visión, la persona es un sujeto, pero precisamente dentro de una visión de una comunicación que se reduce por medios objetivos que deja muy claramente el Papa también en persona y acción. Hay intentos nobilísimos de hacer casar lo que... Es decir, que la persona es la persona y la persona es sujeto, no creo que son intentos nobilísimos, sino que hay que abrirse a una cosa que no solo... que hay que dialogar y hay que ver las cosas. Y creo que en Santo Tomás, precisamente en su teología del amor, lo deja
lo deja estupendamente claro, con una intersubjetividad que se ve en Santo Tomás clarísimamente, dentro de su definición del amor, que no parte de una definición de Boécio. Y por eso que otras cosas, el mismo Papa Ratzinger recuerda que la primera obra que él hizo fue traducir el De Caritate de Santo Tomás, la Quaestio Disputate, en la cual eso se ve especialmente. Hay una intersubjetividad en el amor, por lo cual la persona nunca es un mero objeto, sino siempre es un sujeto dentro de una comunicación objetiva del bien que queda totalmente expresada en Santo Tomás. Y eso es consciente. En Santo Tomás sí. Claro. Es muy consciente, caro Wojtyła, que ha estudiado Santo Tomás bastante bien a base de Garrigou Lagrange. Sí, no, la fenomenología... Y lo expresa muy claro en Juan Pablo II. La filosofía de los valores. Vamos a cerrar este bloque con tu intervención y damos la palabra a María Cárcava. Yo quería haber dicho antes, pero por la premura del tiempo y la primera vez que hablo yo en un debate de estos, el Papa... No será la última, no será la última. Si Dios me da salud. El Papa Juan Pablo II, yo creo que es la culminación, lo habéis dicho al comienzo, de toda la línea romana de los papas de los siglos XIX y XX. La línea última, el último. ¿Y el primero del XXI? El último por ahora. Entonces, yo creo que hay una cosa muy importante aquí, que es ambigua. Es importante porque yo creo que los papas, desde León XII, Gregorio XVI y sucesivamente, tratan de transmitir su ministerio pontificio como la verdadera encarnación en ellos de la persona de Jesucristo, del vicario de Cristo. Bueno, posiblemente este papa, con los medios y los instrumentos actuales, lo haya conseguido más que ninguno. Bien, de acuerdo. Pero eso, ¿cómo se transmite y se fortalece después? Es decir, aquí el gran problema que nosotros tenemos es, de acuerdo, Jornadas Mundiales de la Juventud, muy bien, porque un historiador como Poulin, que diga que la Jornada Mundial de la Juventud de París ha marcado ya una época nueva en la Iglesia de Francia, Poulin es un hombre sumamente inteligente y crítico con el catolicismo francés y europeo, y el que diga eso, para mí tiene mucha autoridad. Pero yo lo que quiero es que además del Papa, está la Iglesia, están los sacerdotes, están las familias, que también el Papa ha insistido mucho sobre eso, pero que no nos quedemos deslumbrados por la presencia de un hombre con un carisma tan fuerte que nos puede deslumbrar y ocultar lo que él es y lo que él representa. Eso es lo que yo quiero decir. Para mí Ha quedado muy claro. Hay quienes ciertamente no quedaron deslumbrados con la figura de Juan Pablo II, sino que le opusieron todo tipo de reparos e incluso de abiertos rechazos. Nosotros, en Lágrimas en la lluvia, naturalmente no participamos de esos rechazos, pero sí consideramos que es importante que nuestro público tenga argumentos y razones que oponer a quienes descalifican o rechazan a Juan Pablo II. Por eso María Cárcava va a hacer en este momento de abogado del diablo, planteando algunos reparos que se han hecho al pontificado de Juan Pablo II. Vamos allá. Cuando fue elegido Papa, Juan Pablo II sabía que su misión estaría ligada al desarrollo y aplicación del Concilio Vaticano II. El posconcilio, hacia el comienzo de su pontificado, estaba pendiente de encauzar y manifestaba síntomas agudos de desorientación y contestación interna. Todo el pensamiento teológico de Juan Pablo II, su idea sobre el papel de la Iglesia en el mundo y el enfoque que dio a la evangelización no pueden entenderse plenamente si no es a la luz de los documentos emanados de aquel magno acontecimiento eclesial. Pero como decía Juan Manuel, para algunos Juan Pablo II fue un papa conservador que no avanzó en las posibilidades apuntadas por el concilio. Así, por ejemplo, desde posiciones progresistas se le acusa de haber perseguido con saña la llamada teología de la liberación, que infiltraba elementos de clara inspiración marxista, y también de haber impedido una reforma del sacerdocio que aboliera la exigencia del celibato o permitiera la ordenación sacerdotal de mujeres. Por otro lado, desde posturas tradicionalistas se considera que el papado de Juan Pablo II fue el refrendo de una serie de infiltraciones modernistas y rupturas con la tradición que han desembocado en un deterioro litúrgico y un ecumenismo desnortado.
Juan Pablo II, recuerdan sus detractores, no consiguió que el texto de la Constitución Europea recogiera una mención explícita al cristianismo. Y los frutos de la nueva evangelización de Europa, donde laicismo y antinatalismo campan por sus fueros, no han sido los esperados. Esta apostasía silenciosa, como el propio Juan Pablo II la denominó, vino además acompañada de una crisis de la vida religiosa y sacerdotal, cuya expresión más escandalosa han sido los casos de abusos de menores que en algunos países como Estados Unidos o Irlanda han alcanzado una magnitud preocupante. ¿Cómo enjuician nuestros invitados estos reparos que los detractores de Juan Pablo II hacen a su pontificado? Don Joaquín. Bueno, que todo lo que sucede en el mundo tenga la culpa el Papa Juan Pablo II es desmesurado. Es decir, el Papa Juan Pablo II en su ministerio ha tenido responsabilidades y yo creo que, por ejemplo, respecto a la no obligatoriedad del celibato, sino al que en la Iglesia Católica de rito latino aquellos que quieren ejercer el ministerio tengan también la opción por una castidad y por lo que llamamos el celibato, pues a mí me parece eso de una visión histórica desde el principio, porque no viene esto, como se dice por ahí, desde el siglo XVII, como si se lo inventó un concilio, y también de futuro, porque los chicos jóvenes hoy, cuando quieren ser en la Iglesia Católica, en otras confesiones de fe religiosas, pues hay una carencia de vocaciones mucho mayor. Cuando quieren entregar su vida al Señor, o la entregan de todo, o para eso, pues se casan también y ejercen otra profesión, y hacen el apostolado y hacen bien. Respecto también al sacerdocio de la mujer, yo creo que la claridad que puso el Papa Juan Pablo II pues ha sido determinante para que no nos engañemos, diciendo simplemente lo que pensaba con claridad que le atañía a su magisterio y a su misión. La Iglesia no tiene conciencia, ni nunca ha tenido conciencia de poder hacer eso. Y luego, pues... Bueno, es evidente, en los evangelios, se ve claramente como Jesús tiene una serie de seguidores. ¿Y seguidores? Por ejemplo, hay un momento dado en los que envía a 70 de sus seguidores a que vayan a predicar la buena nueva, y posiblemente ahí hubiera mujeres y hombres. Sin embargo, lo que sí es muy claro es que cuando él instituye el sacramento de la Eucaristía y para determinadas cuestiones especialísimas elige a 12 hombres. Sí, como eligió a la Magdalena o las mujeres para que les comunicaran la resurrección al Señor, y eso sí que lo eligió. Y lo que quería decir también respecto a su actitud sobre la vida, pues es también de una visión magnífica, en continuidad con la Humane Vitae del Papa Pablo VI. Los católicos harán caso o no harán caso, pero aquellos que quieran ser católicos saben dónde está la doctrina verdadera y dónde está el amor verdadero que está abierto a la vida, y el amor que está siempre abierto también a la mutua donación. Y por lo que respecta a los abusos, ahí se ha citado Estados Unidos e Irlanda, y que en proporción con otras naciones pues es más, no tanto en proporción a la misma nación con policías, bomberos, pero bastaría un sacerdote solo para que todos nos afligiéramos por ese pecado tan horrible y tan horrendo. Decir que no se tomaron medidas, pues no es verdad. Lo que no estaban publicadas en los periódicos como están publicadas ahora mismo, pero ya estaban las medidas de cómo actuar en esos casos. Y la actitud del Papa Juan Pablo II, como la de Benedicto XVI, que entonces le ayudó muchísimo, era de poner un rigor que ni siquiera un padre de familia va a tener con su propio hijo. Miguel. El padre Ramón Orlandis, de la Compañía de Jesús y verdadero maestro de espíritu, decía: hay que sobrenaturalizarlo todo, incluso el romano pontífice. Eran épocas, porque el padre Ramón Orlandis falleció antes del concilio, en las que quizá era más fácil el predicar con el ejemplo de esa sobrenaturalización de todo, incluido el romano pontífice. Cuando digo esto, quiero decir que esas críticas motejadas de progresistas o de tradicionalistas pues implican visiones naturalmente segmentadas y probablemente no objetivas, por más que puedan reflejar cosas que son ciertas. Pero quiero decir que lo primero que yo querría decir antes de hacer ninguna observación respecto de esas críticas es la necesidad de la sobrenaturalización de la figura del romano pontífice, ver su figura con ojos sobrenaturales.
Pero dicho esto, sobrenaturalizarlo todo y sobrenaturalizar el Romano Pontífice, no empece el realizar un análisis lo más objetivo que podemos, con la escasa dimensión y perspectiva histórica que tenemos, como decía Alfredo Verdoy, de su pontificado. Y ahí, al margen de lo que digan unos u otros, lo que importa es la fe católica y la doctrina católica secularmente establecida por los concilios y definida dogmáticamente y solemnemente, y también por el magisterio ordinario que completa el magisterio solemne. Esa es la clave. Ahora bien, cuando nosotros abordamos desde y yo no quiero que haya duda ninguna de que este es el punto de partida desde el que yo hablo. Pero dicho esto, pues sí podemos observar que algunas de esas observaciones críticas tienen algún fundamento. Mejor dicho, que pueden leerse como indicios o como signos de cosas que realmente han ocurrido y que desde mi punto de vista abonan esa equivocidad o ambigüedad de la que yo hablaba. Yo muy cautamente he querido hablar de ambigüedades que van conectadas también a logros. Entonces, en el tema de la teología de la liberación, no cabe duda de que había infiltración marxista. Esa infiltración marxista es la que había que combatir. El Papa lo hizo. Pero no cabe duda también que había unas realidades humanas severas e importantes que quienes estaban en el día a día de la teología de la liberación, sobre todo en América, vivían. No tanto los teólogos europeos formados en Alemania y en Francia, que eran los que luego inoculaban ese virus a los que trabajaban sur place. Pero ahí hay algo de verdad que no se puede negar. Como hay algo de verdad en la devastación litúrgica, esto no lo he inventado yo, esto lo ha dicho su eminencia reverendísima Joseph Cardenal Ratzinger a la sazón. La devastación litúrgica. En esto Juan Pablo II dio muy mal ejemplo, probablemente por la figura siniestra de su maestro de ceremonias, Piero Marini, que durante 20 años ejerció ese papel y que permitió pues las monaguillas, que permitió señoras con los senos desnudos yo creo haciendo que no lecturas. eso, Haciendo lecturas en Nueva Guinea, ritos penitenciales sustituidos en Australia por señores fumando, danzantes con plumas en México, todo eso, efectivamente, marca también el pontificado de Juan Pablo II desde el punto de vista litúrgico. Lex orandi, lex credendi, se ha dicho siempre, ahí hay grandes dificultades. Benedicto XVI, con una visión diferente desde el inicio, ya no solamente en su libro sobre el espíritu de la liturgia, sino en distintas manifestaciones que luego han seguidas, ha venido rehabilitando y revalorizando la liturgia tradicional de la Iglesia, que es una fuente inmensa de riquezas, abolida de una manera temeraria por una liturgia fabricada por trozos, por piezas, ¿no? Y podría seguir el ecumenismo. Vamos a dejarlo ahí, vamos a hablar, porque supongo que querrán responderte y tendremos ocasión de hablar también del tema del ecumenismo. En un minuto estamos de nuevo con todos ustedes. Bueno, como ven, Miguel Ayuso nos acababa de lanzar un reto, una bomba, e inmediatamente he visto cómo nuestros otros invitados se removían en los asientos. Alfredo Verdoy. Yo estoy muy de acuerdo con las premisas de Miguel, y desde luego nosotros no podemos negar que los papas también son hombres, y como hombres están rodeados de hombres con intereses, y en este pontificado hemos visto muchas cadenas de intereses que han tratado de dirigir la Iglesia hacia unas posiciones en las que otros muchos católicos, fervientes y de buena fe, no se han visto representados. Pero bueno, eso lo vamos a dejar ahí. A mí me parece que hay un elemento capital en este pontificado, y es la misma persona del pontífice, hoy beato, y es que es un hombre primario. Aquí no puede decir nadie, este es un hombre de temperamento primario, apasionado,
vehemente. Cuando dices primario, cuidado, porque también la gente puede interpretarlo como que estás diciendo que es bruto. Son las categorías de la vieja psicología. Bien, pues sí, no pero diré nuestro público puede... primario, un hombre vehemente, un hombre apasionado, un hombre celoso, un hombre convencido, una persona entusiasta. Y entonces todo eso también se manifiesta en el gobierno. Entonces, en un gobierno donde la opinión pública pesa tanto, en un gobierno donde la sensibilidad personal está a flor de piel, en un gobierno donde todo el mundo hace, vive y sufre por la Iglesia, cuando tú no tienes el tiempo suficiente y la frescura suficiente, porque es muy difícil tenerlo, pues vas sembrando amigos y enemigos al mismo tiempo. Entonces, la vida religiosa, evidentemente, le debe muchísimo, como nuestro delegado conoce, al pontificado de Juan Pablo II. Y hay documentos de este pontificado que nos alimentan a los religiosos. Pero también hay que decir que la vida religiosa, por muchas razones, ha sufrido en este pontificado, pues yo no sé qué es lo que ha sufrido, pero ha padecido con este pontífice mucho más que lo que está padeciendo con este pontífice Benedicto XVI. La teología de la liberación, yo creo que, bien, de acuerdo, una persona tan dirigida por el antimarxismo, en cuanto ve cualquier cosa de este tipo, y si además le apoyan otras personas del exterior del mundo, pues entonces va a ir contra ellos. Pero yo creo que podía haber hecho una propuesta desde posiciones nuevas de la Iglesia que podrían haber sido convenientes para tener todo ese tipo de cosas. Eso para empezar. Y después yo creo que el Papa Juan Pablo II también ha sido un poco perdido y obnubilado por su propio temperamento de actor. Es decir, tú no puedes estar continuamente representando, porque al final no sabemos qué es lo que hay. Entonces, esto es muy ambiguo, ciertamente. Yo no soy quien para juzgar ninguna vida, pero ciertamente llega un momento, y yo he oído opiniones en Roma, en el aeropuerto de Roma, de altos pontífices de la Iglesia española, cardenales, que no voy a citar más, en las que ellos mismos se asustaban y me contaban a mí que parecía que me estaban echando una bronca, y yo decía, pues yo no sé nada, yo no conozco a estos señores. Me hablaba de nombres particulares, de eclesiásticos. Entonces, nosotros no tenemos... Es decir, yo creo que hoy es un día fundamental para la vida de la Iglesia, porque muchos cristianos y muchos católicos, apoyándonos en la fe del pueblo, creemos que en este Papa ha habido algo más que en todos los demás, pero por pura fe y por pura confianza en la fe de la Iglesia y en la fe de las personas. Y desde ahí eso no nos evita que tengamos nuestras interrogaciones, nuestras dudas, nuestras vacilaciones y nuestros silencios internos. Y esto es legítimo. Bueno, yo creo que... Juan José. Yo creo que es legítimo todo, como ante todo ver una grandeza, que es lo que a todos nos impresiona, y creo que es una grandeza además muy reflexionada. Es una persona primaria, pero tremendamente reflexiona, tremendamente meditativa y con una gran profundidad. O sea, no es una pura reacción, Sí, sí. sino con ello tiene unas ideas muy claras de lo que quiere y lo que representa. Creo que en muchos aspectos detrás está Ratzinger. Y todo el aspecto de la teología de la liberación detrás está Ratzinger. Y el modo de hacerlo es totalmente ratzingeriano, con la expresión y la manera de plantearlo. Sin embargo, desde el comienzo de su pontificado, y al comienzo de su pontificado yo creo que Ratzinger no tenía el... No, Ratzinger sale justamente el año 81, inmediatamente después de esto. Lo que es anterior es fundamentalmente las catequesis del cuerpo, que es lo más original de Juan Pablo II. Que es precisamente toda su reflexión anterior. Es un libro que él había escrito cuando era obispo y que luego se dividió en catequesis. Pero un libro completo de reflexiones que además sí que marcó como un elemento providencial, diciendo que la Iglesia se tenía que ver con una revolución sexual. Una revolución sexual en el año 68, y que planteaba a la Iglesia un elemento muy fundamental, que es la comprensión del amor que es necesario para que el hombre se comprenda a sí mismo, y que o la Iglesia daba una respuesta o le barría. Y frente a una idea que hasta entonces se ponía, que hemos visto tantas veces, que se habla de sexo en todas partes menos en la Iglesia porque nadie se atreve, pues él se atrevía. No se atrevía, sino mostraba cómo hay una inmensa realidad que tiene que ver con la fe de la Iglesia, en algo que ciertamente la reflexión de la Iglesia en lo que era el matrimonio y la familia había sido escasa. Y que el Concilio Vaticano II había sido el primero que realmente se había atrevido a empezar una reflexión más seria sobre algo que teológicamente
estaba todavía en gran medida por hacer. Entonces, en ese sentido, él tenía una visión que yo creo que es la gran aportación, precisamente de unir la fe y la vida. La fe es vida. Y el cristiano se atreve a vivir la fe y en ese sentido conectaba tremendamente con la fe popular, pero al mismo tiempo la instruía. Él podía hablar con personas tremendamente sencillas y ciertamente hablaba con teólogos porque era una persona muy capaz de hacerlo y sabía ayudarse por teólogos de una manera que es un pontificado de una altura intelectual en sus documentos que es totalmente admirable, ¿no? El modo de gobierno es una persona que ya en Cracovia señalaban como su manera de gobernar era muy personal y muy difícil, sobre todo ¿por qué? Porque es una manera muy personal, es una manera muy personal en la que luego delegaba muchísimo a las personas y dejaba hacer. Sí. Dejaba hacer. Confiaba a personas distintas y dejaba hacer las cosas, en los cuales luego él se desentendía. Que eso ciertamente tiene muchos peligros, como es una manera... Eso lo considero un valor en este pontificado, ¿eh? A pesar de las críticas, el saber delegar y el ir transformando la curia ante los nuevos problemas que se están dando. Y traer a las gentes... no lo acusarías de desgobierno, ¿no? Como No, yo no lo considero desgobierno, porque un papa no puede ser el administrador de la curia. Un obispo no puede ser el administrador de su curia. Para eso tiene un vicario de curia. Ya. Eso está claro. Sí, yo querría decir que me sorprende que el padre Alfredo diga que era primario. Sí. Bueno, yo diría que no. Pero no interpretado en un sentido peyorativo. No, en el sentido de la psicología diferencial, la categoría del Lessen, que Sheldon tiene otra, la del Lessen. Yo diría que no por dos motivos. Por las veces que directamente he podido ver las horas de oración que ha hecho cuando íbamos a celebrar por la mañana con él al Vaticano. Sí, bueno, pero eso no quiere decir que los que no son primarios o somos primarios no hacemos oración. No, es que iba a decir la reflexión... que es una persona muy reflexiva, es una persona tremendamente reflexiva. Padre Verdoy se considera primario también. Sí, efectivamente. Pues y reflexivo también. Yo iba a decir que él era decidido, distinto que primario. De tal forma que después de... El primario no reflexiona, según la del Lessen. El secundario sí reflexiona. Yo creo que el Papa era decidido después de haber reflexionado y después de haber escuchado mucho. Me tocó también asistir a una asamblea sinodal en el año 90, la del sacerdocio, y escuchando un obispo tras otro, uno tras otro, pero luego a él le toca la responsabilidad de tomar la decisión y de dar la decisión. Entonces a mí me parece que la gente, bueno, también podría decir, he conocido a dos papas que he podido tratar poquito, porque un sacerdote no tiene tanto acceso como un obispo, pero así como Pablo VI en público, que algunos recordarán, era tímido y un poco cohibido, y luego en el diálogo personal se manifestaba con muchísima cordialidad, Juan Pablo II no hacía el actor, yo estoy convencido que no hacía el actor. Se manifestaba yo no he dicho como que hiciera era. de actor. Yo lo que digo es que mucha gente no tiene la capacidad para poder interpretar y discernir lo que está viendo. Está claro. En parte porque es difícil verlo, en parte porque es difícil verlo y por otra cuestión, porque le están atizando a ese intérprete futuro desde otros medios de comunicación y desde una cultura masificada y educada en los medios de comunicación que no sabes ya qué es una cosa y qué es otra. Entonces eso es lo que yo digo. Pero yo lo que digo es que él se manifestaba ante los medios de comunicación como era. Y le importaban las cámaras, le importaba a la gente, él iba a la persona y a los que estaban. Y en el trato personal el Papa Juan Pablo II era muy reflexivo, muy detenido. Y sin embargo, cuando aparecía en público, pues no hay más que recordar aquel grito que dio en la Plaza de Colón: nunca se puede legitimar la muerte de un inocente, para que eso quede grabado en las conciencias. Luego se hará lo que sea, pero eso queda grabado en la conciencia. Miguel. Sí, hay algo titánico y hay algo verdaderamente admirable en esta persona y en este pontificado. Yo creo que ese es el punto de partida del programa, o por lo menos lo es del mío. No, yo creo que el de todos, sin duda. Pero a lo que tú nos exhortabas y a lo que nos exhortaba concretamente María Cárcava en su última intervención, era reflexionar sobre algunas sombras que pueden no serlo en su totalidad.
Peggy decía que cuando hay un eclipse todos estamos a oscuras, ¿eh? Y esto es un poco lo que ocurre en la iglesia contemporánea, en la iglesia... ¿Pero tú consideras que la iglesia contemporánea sí está en una fase de eclipse? Sí, yo creo que ha habido un eclipse, hay un eclipse y estamos todos a oscuras o a medio oscuras y hacemos lo que podemos, tanteamos. Y yo creo que en ese eclipse prolongado, el pontificado de Juan Pablo II ha sido un intento de salir del mismo, de que haya luz. Pero en muchas ocasiones el voluntarismo no lo consigue todo. Uno puede desear que haya luz, puede hacer todo lo que está en su mano para que haya luz, pero si lo hace por procedimientos o con mecanismos ambiguos o que plantean deficiencias, pues y esto es lo que ha ocurrido desde mi modestísimo punto de vista. Es una labor titánica, pero en ocasiones no bien encauzada. En ocasiones se puede decir que ha conseguido cosas porque no podía hacer otra cosa en el modo de gobierno, pero hay algo de desgobierno. Lo que ocurre es que es una huida hacia adelante en su gobierno, en el catolicismo popular, en tantas cosas, pero con muchos elementos en el pasivo. Eso es lo que me parece a mí, que ese modo de gobernar y de cumplir su ministerio necesariamente, inevitablemente comportan la dimensión negativa, la partida negativa del balance. Hay dos temas que habéis mencionado, uno antes tú y otro el padre Verdoy. Uno es el tema de la vida religiosa y otro es el tema del ecumenismo. Los ha mencionado María y ninguno, padre Verdoy, lo ha mencionado, pero no ha entrado a fondo en él. Y tú antes mencionabas el ecumenismo. Yo quisiera decir algo. A ver, sí. No, yo quisiera decir algo. Porque tenemos que ir abreviando. Nos quedan 5 minutos. La ambigüedad de los actos de Asís. La ambigüedad de los actos de Asís a través de un intento de reforzar un texto ambiguo también del Lumen Gentium. En el capítulo 8, cuando habla de cómo la Iglesia de Jesucristo subsiste en la Iglesia Católica, con toda la gran problemática que eso implica, porque antes lo que se decía es que la Iglesia de Jesucristo es la Iglesia Católica. En un reciente documento del año 2007 de la Congregación para la Doctrina de la Fe se insiste, de acuerdo con la hermenéutica de la Reforma y no de la discontinuidad del discurso del Papa la Curia del año 2005, por Navidad, se insiste en que la continuidad y la reforma obligan a decir que no ha habido ningún cambio entre todo el magisterio anterior al concilio y Lumen Gentium. Pero a continuación, para demostrar esto, hay 20 citas. De las 20 citas, 15 son del concilio. Y las siguientes son de documentos posconciliares. Entonces, digamos, el modo de argumentar y de explicar que no ha habido cambio ninguno y que subsistit in est, realmente, junto con los actos de Asís y al mismo tiempo con esa debilidad argumentativa del documento de 2007, siguen planteando problemas. Toda la actitud del ecumenismo, toda la actitud ante los judíos, incluso como doctor privado, se evidencia en el último libro del Papa, donde hay cosas que son difícilmente explicables y no en virtud de unos guiños ecuménicos. Todos los grandes documentos del concilio, todos tienen grandes debilidades que fueron salvadas in extremis por la incorporación de preámbulos, de notas previas, con los cuales se convierten de algún modo en contradictorios o en ambiguos, ¿no? Esto en materia de ecumenismo es particularmente grave. Quedaría el tema de los abusos. Yo creo que para mí hay dos grandes aspectos. El primer aspecto es la verdadera consecuencia. Es decir, esa primavera de la Iglesia, que era el Concilio Vaticano II, resulta que cuando se empieza a indagar en qué ha consistido la primavera de la Iglesia, lo que se descubre son lamentables situaciones. No. Entre otras cosas, no, pues evidentemente no se puede tomar la parte por el todo, no digo. Pero se descubre que esa primavera del concilio está lastrada por una gran cantidad de aspectos que en realidad sí consta que Juan Pablo II, con su mejor intención, de eso no tengo la menor duda, pero posiblemente equivocadamente, o no lo sé. Yo no estoy seguro que el intentar resolverlo sin que eso trascendiera era equivocado. Hoy es muy fácil decir que es equivocado. Entonces, pero que desde luego intentó evitarlo en 1000 casos. Pondría el caso del cardenal Law de Boston, pondría el caso del obispo de Milwaukee y pondría el caso de Marcial Maciel, recibido en el Vaticano en noviembre de 2004. Es decir, meses antes, cuando ya aquello, digamos, olía. Don Joaquín. Hoy, si estamos terminando, querría hacer un pensamiento final, y es que si descubrimos en una persona que es declarada beata
y es declarado más adelante, que esperamos que sea santo, que ha tenido pues algunas fragilidades, porque dice la Escritura que el justo peca 7 veces al día, pues también los santos. Eso nos tiene que dar mucha esperanza, porque así nosotros también podremos ser santos. Si no, lo tendríamos no solo difícil, sino imposible. Bueno, me absuelve. Alfredo, ya una conclusión y Juan José. No, yo creo que nosotros, todos los que estamos aquí, empezando por mí, somos fans de este pontífice. Y además fans agradecidos, aunque no seamos hijos en nuestras vocaciones de ningún papa, sino de Dios, nuestro Señor, y de Jesucristo, que esto es muy importante. Respecto de alguna cosa que querías que hablara, de la vida religiosa, yo creo que ciertamente la vida religiosa sufre... Mínimamente ya, porque estamos casi fuera de tiempo. Sufre en el concilio, porque no queda claro su estatuto, y debido a los nuevos tiempos y a las nuevas circunstancias y a la nueva organización social y de la Iglesia, los movimientos de la Iglesia parece ser que ocupan o quieren o están en el lugar que antes ocupaba la vida religiosa. Y en estos momentos yo creo que no hay ningún problema de relaciones con nadie ni con nada y que cada uno ocupa su auténtico lugar. Pero ciertamente yo creo que la experiencia polaca del mismo Juan Pablo II en sus años de sacerdote y de obispo marcan un poco lo que después va a ser sus relaciones con la vida religiosa. ¿Y no crees también, como se ha demostrado? Alfredo, ¿no crees también que lo que ha ocurrido en muchas órdenes y congregaciones religiosas es que de alguna manera han traicionado o se han apartado de su carisma originario? ¿No ha habido en muchas órdenes y congregaciones religiosas un intento como de reinventar el carisma de Santo Domingo, o de San Francisco, o de San Ignacio? El concilio pedía una reformulación. Esa formulación, con mejor o peor suerte, se intentó hacer, unos mejor, otros peor. Yo creo que hay una cosa que no debemos olvidar, y es que la mayoría de los mártires de la Iglesia Católica, del pontificado de Juan Pablo II, son religiosos y religiosas. Y esto es un hecho incontestable. Y entonces, cuando hay mártires y sangre por medio, quiere decir que esas personas estaban donde tenían que estar y además, bueno, pues los martirios que ha sufrido el Juan Pablo II, en carne y en atentados y en todo tipo de cosas, los religiosos, siempre delante de todos, los han sufrido. Juan José, muy brevemente, una conclusión final. Yo creo que el punto que creo que es central en Juan Pablo II es su convicción de introducir a la Iglesia en el tercer milenio y ser el comienzo para un siglo nuevo. O sea, que no solo mira el momento actual y los problemas actuales, sino que impulsa la Iglesia con esperanza de que Dios está presente en ello para que responda a todo un panorama enorme en el que quiere que la Iglesia ocupe ese lugar central. Por lo tanto, que hemos recibido una herencia preciosa y que nos toca a nosotros pues llevarla adelante. Bien, hoy es un día feliz para todos los católicos. Juan Pablo II es beato y en comunión con los santos vela por todos nosotros. En este proceso de beatificación se le ha reconocido un milagro, pero todos en nuestra vida interior hemos vivido el milagro secreto del paso de Juan Pablo II por nuestras vidas. Él nos ha transformado y todos sabemos íntimamente que sin él nuestra fe se habría agostado, nuestra fe habría sido una fe mucho menos vigorosa. De alguna manera, él, calcinándose vitalmente, reverdeció nuestra fe. Y creo que por ello tenemos que estar todos muy agradecidos. Como lo estoy yo, a nuestros invitados de esta tarde, muchísimas gracias por vuestra participación. En un minuto, María Cárcava y yo mismo les anunciaremos el asunto de nuestro próximo programa. Ha sido un debate de gran altura teológica y doctrinal. Cárcava, decía Chesterton que católicos eran quienes están de acuerdo en los puntos del credo y son libres para disentir en todo lo demás. Y nuestros invitados esta tarde han disentido de lo lindo,
pero todos han demostrado ser católicos. La verdad, Juan Manuel, es que yo creo que era bien difícil que no fuese así. Pero te copio y te respondo con otra cita de Chesterton. La Iglesia nos pide que al entrar en ella nos quitemos el sombrero, pero no la cabeza. Bueno, y desde luego nuestros invitados hoy, ninguno de ellos se ha quitado la cabeza. La semana que viene cambiaremos completamente de tercio y dedicaremos nuestras lágrimas en la lluvia a debatir sobre el sistema penal español, sobre sus lagunas y carencias de tan dolorosa actualidad. La duración de las condenas, el régimen penal de los menores de edad o los controvertidos beneficios penales disfrutados por terroristas serán algunas de las cuestiones que debatiremos con nuestros invitados. E ilustraremos nuestro coloquio con la que para muchos es la obra cumbre del cine español, El Verdugo, dirigida por Luis García Berlanga, una obra magistral, una comedia negra estupenda, protagonizada por José Isbert, Nino Manfredi, Emma Penella y José Luis López Vázquez. No se la pierdan. Ya saben... No, te tengo que interrumpir, Juan Manuel, porque hoy es primer domingo de mayo. A la señora Blanco hay que felicitarla, a la señora Santirso también y a todas las madres de España. Bueno, ciertamente, pero me lo podías haber advertido. Felicidades a todas nuestras madres, a todas las madres de España. Ya saben, les decíamos que a partir de ahora no podrán llorar, diciendo que la televisión es un páramo de la inteligencia y el buen gusto. A partir de ahora tienen Lágrimas en la lluvia, todos los domingos a las 4 de la tarde, aquí, en Intereconomía Televisión.